pero vamos a incluirlos todos para que no haya ningún problema. De tal manera que decimos nuevamente, empezamos midiendo desde el lado izquierdo con la presión en el punto 2. Presión en el punto 2 va a ser igual a, y empezamos nuestro análisis desde el lado derecho, donde decimos que el lado derecho va a incluir a este primer fragmento, pero ya tenía una presión aquí, que es la presión atmosférica, es decir, la presión en el punto 1. Después de eso, vamos a tener una bajada, ¿de acuerdo? Una bajada. ¿Por qué? Pues porque vemos el primer fragmento. Este primer fragmento que está aquí, que es este pedacito de acá, que son 30 centímetros de mercurio. De tal manera que tenemos que va a ser densidad del mercurio, que va a ser Hg, por la gravedad por la longitud número 3. Ahora bien, tenemos entonces otro pequeño pedazo que va a ser este de acá y que va a estar bajando, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a estar bajando? Va a estar bajando la altura. De hecho, creo que no lo marqué otra vez. Vamos a marcarlo porque si no, luego nos perdemos. Aquí hay un corte. ¿Sí? Entonces, bajamos, por lo tanto, es un valor positivo, más el valor positivo del mercurio. Por lo tanto, densidad del mercurio es Hg por la gravedad, por la longitud, en este caso. Ay, qué está tan horrible. Y hace rato que estuve ocupando esto y no tenía tantos problemas. Hola, no. A ver. Ahí está. Por la longitud número 2. ¿De acuerdo? Y entonces ya medimos este pedazo de aquí. Ahora vamos al siguiente fragmento, este pedazo de aquí que ya empieza a ser agua, el cual está subiendo, por lo tanto es negativo. Densidad, lo vamos a dejar nada más como densidad, porque ¿para qué está escribiendo el H2O cada rato? Por la gravedad, por la longitud, número 2. Estoy pensando en hacerlo en el pizarrón, es que no lo quiero hacer en el pizarrón porque como la figurita está ya aquí, pues es más fácil. Luego vamos a ver el siguiente fragmento, este fragmento de acá, el cual también está subiendo, entonces es negativo. Es densidad, quedamos que densidad solita, estamos hablando de agua, ¿de acuerdo? Densidad por gravedad y por la longitud número 1. Luego, a ver, déjenme relajo mi mano. A lo mejor es eso. De por sí tengo una pésima letra, no entiendo por qué. Entonces subí, ¿de acuerdo? Ahora, de este punto para acá a este punto para acá están a la misma altura y es el mismo fluido. Por lo tanto, no hay ninguna variación de presión. Y como no hay ninguna variación de presión, me voy al siguiente corte, el cual está aquí. Vemos que en este caso el fluido baja o el corte bajó. Por lo tanto, ahora se suma. Por lo tanto, ahora se suma densidad por gravedad. ¿Y cuánto se sumó? La longitud número 1. Luego, estamos acá. No sé si alcancen a ver mi puntero. No sé si alcancen a ver el puntero. Ya lo ven. Estamos acá. Entonces, nuevamente tenemos aquí un pedazo que es una tubería. Y luego tenemos agua que sube y luego agua que baja. ¿Cuánto baja y cuánto sube? La longitud de L1. Por lo tanto, primero tenemos un pedazo que sube. ¡Qué chingadas! Y luego una pedazo que baja.
Luego nuevamente, ya tenemos este pedazo y llegamos a aquí, ¿de acuerdo? Nuevamente esta tubería no tiene medida, esto es un codo. Por lo tanto, este sí no se toma, pero tenemos otro pedazo que sube. Otro pedazo que sube. Curioso. Curioso. Otro pedazo. ¿Qué pasa con esto? No manches. Perdón, muchachos, es que por alguna extraña razón hoy no controlo. Hoy no me controlo. Estoy queriendo escribir hacia abajo. Está cansado, profe. Sí, ¿eh? Bueno, sí, ¿qué creen? También, por extraña razón no pude dormir ayer. Me quedé dormido como hasta eso de las 3 de la mañana. Ya prendí el Xbox para encontrarme con las actualizaciones del Fortnite. Y como que sí vengo medio madreadón. Y le digo, sí es gacho porque, o sea, es muy frustrante porque no, luego sí, no puedo escribir, no puedo hablar y no puedo a veces actuar bien. Entonces sí es como que muy frustrante. Pero bueno, ya. ¿Pero a Ya las lo 3 lo atendió? ¿O a las 3 ya se acostó? No, pues a las 3 yo creo ya me quedé dormido. Pero no, estaba jugando de la 1 a las 2. De que de veras no me pegaba para nada el sueño. Me eché 2 capítulos de un libro, me puse a estudiar sobre el diplomado, adelanté unos trabajos, me puse a jugar y no podía dormir. Qué vergüenza, qué horrible. Pero bueno, entonces ya llegamos, ya aquí está. Ya cubrimos este pedazo, ¿de acuerdo? Un pedazo que sube, un pedazo que baja. Y entonces, ahora sí, ya pasamos este pedazo y nuevamente vamos a la parte del tanque. ¿De acuerdo? Donde el tanque nos está diciendo que vamos a subir, ¿de acuerdo? Entonces, como subimos nuevamente, es una densidad por la gravedad por la longitud por la longitud 1, ¿sí? Mientras que vamos a tener este pedacito que también sigue subiendo y que no habíamos considerado hasta este momento, en donde como sube, también es un valor negativo y es agua por gravedad por una distancia que vamos a quedar, que es la altura total, que es h, menos la longitud 1. ¿Sí? De tal manera que ahora ya tenemos más que suficiente para empezar, para haber analizado todo. ¿Sí? Ahora bien, Profe, vamos a... ¿Te escucha? una pregunta. Los que tienen nada más gravedad, bueno, gravedad solito perdón, densidad, ¿es el agua? Sí. Porque en los primeros sí especifica que es de mercurio, pero los demás ya todos son de agua. Sí, es que como no puedo escribir en este momento, Ok, me di cuenta que si escribía el H2O a cada rato iba a tardarme 2 veces más. ok, Sí, disculpa, pero gracias. sí, tómalo así. Ok, gracias. Entonces, ok. Entonces, vamos. Eh, ya vamos a ver los que son iguales. Este es igual con este es igual con este, y este es igual con este. De tal manera que básicamente nuestra fórmula nos quedó como presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 más la densidad del mercurio por la gravedad por la longitud en 3 más la densidad del mercurio por la gravedad por la longitud en 2 menos la densidad del agua por la gravedad por la longitud en 2 menos densidad del agua por la gravedad, densidad del agua por la gravedad por la longitud en 1 menos el pequeño fragmento que quedó, que era densidad por gravedad por altura menos altura 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué tan desierto es esto. Ahora, ¿cómo ven? ¿Me habré equivocado en algún pedacito o no me habré equivocado en algún pedacito? ¿Ustedes qué opinan? Profe, yo tengo una duda. Sí. Ahora sí que toda la tubería ya es de agua.
toda completa. Ajá. Que dije que era aire antes, ahorita lo estamos considerando agua. Ajá. Ok, gracias. Entonces, recapitulemos. Aquí está la presión en 1 que está dado por acá. Este pequeño fragmento está dado por acá. Este otro pequeño fragmento está dado por este pedazo de aquí. Luego, este pedazo de acá, este fragmento de agua, está dado acá. Este fragmento de agua está dado con este. De hecho, vienen par. Estos dos son estos dos. Estos dos son estos dos. Y estos dos son estos dos. Luego, tenemos este fragmento que está aquí. No, puede ser recto. Que va a ser esta altura de acá. ¿Sí? También es una altura L1. Y luego este fragmento de acá, que va a ser este pedazo de aquí. ¿De acuerdo? Eliminamos estos que son 2, 3, 3 que se equilibran y ya tenemos suficiente. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí podemos tomar medidas. ¿Sí? En donde aquí como que me siento como que me sobran piezas, pero bueno, ya ni modo. De aquí, recordemos que vale 0, la presión en 2 porque está expuesta a la atmósfera. Luego, la presión en 1 también vale 0 porque está expuesta a la atmósfera. Luego, podemos juntar la densidad de nuestro mercurio, el cual ya se va a quedar en 2 piezas. Entonces, densidad del mercurio, que sería Hg, por la gravedad, que también ya la tenemos como compartida, y vamos a multiplicarla por la diferencia de alturas, que en este caso no es una diferencia recta, sino es una suma entre altura 3 más altura 2. Luego vamos a sumarle lo que sería nuestro valor de nuestra densidad de nuestra agua por la gravedad, ¿ok? Por nuestros valores de L1 y L2. ¿De acuerdo? Ahora, si aquí lo notan, aquí tenemos los dos como números negativos. ¿De acuerdo? Porque son números que están subiendo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que yo los puedo tomar así como menos longitud 2 menos longitud 1. Menos, y ya el tercer elemento pues ya se quedó solito, que también es agua, que es el pedacito que quedó por allá. ¿Sí? De tal manera que ahora sí ya tengo más que suficiente para empezar a hacer las medidas. ¿De acuerdo? Ahora bien, nótese lo siguiente. Yo de hecho puedo aquí hacer un análisis exclusivamente en este pedacito de acá para simplificarlo, porque después de todo, ambos son densidad por agua. Vamos a verlo. Densidad del agua. Donde de este lado vamos a tener la longitud L2 menos L1 y aplicamos este símbolo negativo, donde vamos a menos por este valor de aquí me va a dar menos H. Y este menos por este menos me va a dar más L1. ¿De acuerdo? Teniendo esto, nosotros podemos eliminar a L1 con L1 de este lugar y nada más nos vamos a quedar con el valor de la densidad del agua por la gravedad por menos L2 menos H. Ok, eso quiere decir que yo puedo sustituir ya toda mi fórmula o toda mi ecuación por 0 va a ser igual a densidad del mercurio por la gravedad por L3 más L2 menos, ahora sí ya puedo dejar de utilizar este menos para quitar este menos de aquí que se amanece incómodo, menos
densidad, aquí incluso le puedo poner ya el H2O, porque nomás lo voy a escribir una vez, por gravedad, por longitud en 2, más H. ¿Sí? Y ya simplificamos nuestra ecuación. ¿Cómo ven? ¿Está fácil, está difícil? Nada más la cuestión es simplificarlo ya. De hecho, si ustedes lo hacen ya un poquito más simple, digamos, ustedes ya se memorizan esto, pueden verlo desde un enfoque más simplista. Vean, aquí tengo mercurio, que sigo escribiendo para el otro lado. Aquí tengo mercurio, ¿de acuerdo? Qué chingadas, para la derecha, para la izquierda. Entonces, tengo mercurio que gira a la izquierda, que gira a la izquierda, gira a la izquierda. Bien, ya gira a la izquierda. No puede, se regresa. Ay. No manches, en la universidad, ¿cómo me hacían bullying con esto? No la agarres. No. Ok, ahí está. Entonces, me están agarrando para que no se me escape. Ok, entonces, gira hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Es un mismo fluido. ¿Cuánto baja hasta el siguiente corte? Baja, a ver, de hecho ahí ya se me movió. Déjame, lo agarro. Digamos que coincida. Ahí está, ya. Entonces, ¿cuánto bajó? Bajó la altura L3 y bajó la altura L2 que está aquí. Por lo tanto, recuerden que eso es positivo. Estamos hablando de mercurio, gravedad y ¿cuánto bajó? Bajó nada más L3 y L2. L3 y L2. Luego, resulta que me voy al siguiente corte. ¿Cuál es el siguiente corte? El corte es hasta acá, porque recuerden que todo esto es agua, todo es agua. Por lo tanto, no hay corte de fluido hasta aquí, hasta el punto 2. Y como es arriba, lo pongo como negativo. Como quedamos que es agua, es H2O por gravedad. Y entonces digo, ¿desde dónde empecé? Desde aquí. Entonces, subió hasta acá y subió L2. Aquí está L2. Y luego subió H. Aquí está H. ¿De acuerdo? ¿Y vieron? Era muchísimo más rápido, más fácil. Solamente que si lo hacemos por fragmentos, tenemos que ir determinando fragmento por fragmento y luego tratar de agruparlos, ¿de acuerdo? Para hacerlo lo más fácil posible. Si pueden, por favor, de hecho yo les recomiendo, hagan una copia de este Jamboard, cópienlo, bórrenle mis apuntes, quédense con la pura figurita y traten ustedes de hacer el análisis, traten de obtener estas fórmulas, las fórmulas finales. Esta, por ejemplo, esta de acá, esta, y esta otra. Traten de obtenerla de un solo movimiento, solamente recordando que cuando van a llegar hasta el corte, si el corte está abajo, el valor es positivo, si el corte está arriba, el valor es negativo, ¿sí? Entonces traten de intentarlo en casa, por favor. Bueno, continuamos. Una vez que tenemos ya nuestra fórmula, nosotros vamos a poder escribir o por lo menos darle los valores que queremos. Ahora recuerden que nuestra pregunta es obtener el valor de nuestra H, la cual está acá. ¿Sí? Este es el que está. Este es el que buscamos. Por lo tanto, queremos en unidades de altura. Si nosotros nos quedamos con los valores tal cual están, vamos a darnos cuenta que no vamos a obtener unidades de presión que después vamos a dividir entre gravedad. Como es básicamente lo mismo, yo puedo aquí dividir entre gravedad. ¿Sí? Lo mismo que hice la vez pasada, es decir, antes de estos tan siquiera volverlos cero, yo lo que tenía ya era una división, ¿de acuerdo? Que era con la densidad, tratando de sacar todos los valores posibles. De hecho, si se pudiera, estaría genial.
Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacerlo para que no haya confusión. Este de aquí, entonces, este de aquí no va a ser 0, sino que regresamos un poquito. Este sigue siendo la presión en 2, este sigue siendo la presión en 1, y por lo tanto de este lado tenemos presión en 2 menos presión en 1 sobre nada en este caso, pero podemos ahora llevarlo al siguiente paso donde decimos presión en 2 menos presión en 1 sobre densidad del agua, que sería H2O, por gravedad, de tal manera que ahora queda densidad relativa del mercurio. Oye, quién sabe qué es esta cosa. Se supone que debe parecer como una caquita. Es del mercurio, que es Hg, nada más eso, y que va a multiplicar por las alturas, L3 más L2 menos L2 más H. ¿Sí? De tal manera que ya quedó todo dividido entre la gravedad y la densidad del agua. Teniendo una densidad relativa, densidad del agua entre densidad del agua se vuelve 1, gravedad entre gravedad se vuelve 1 también. Entonces nos quedamos con eso. Y ahora recordamos, ahora sí que este vale 0 y por lo tanto todo vale 0. Y ahora sí podemos sustituir para tener una fórmula bien bonita, bien facilita. Donde el mercurio tiene una densidad relativa que les dije que era 13.600 entre 1000 o 13.6 de valor relativo, que va a multiplicar a la altura L3, que quedamos que van a ser 30 centímetros o 0.3 metros, más la altura L2, que van a ser 90 centímetros o 0.9 metros. Todo eso menos la altura de L2, que L2 va a ser igual. De hecho, ya puedo quitar el paréntesis. Ahora no me quedó la altura de L2, que va a ser 90 centímetros o 0.9 metros, menos H. ¿Sí? Y hago esta operación, donde 0.9 más 0.3 va a ser 1.2. 1.2 por 13.6, ¿cuánto me da? ¿Quién me dice? $16.32. 16.32. ¿De acuerdo? Menos 0.9 menos H. Es decir, vamos a tener que el valor de H va a ser igual a 16.32 menos 0.9. Y me va a dar por resultado una altura de 15.42 metros. Y esa es la altura de nuestro fluido. ¿Cómo ven? ¿Fácil o difícil? ¿Ustedes qué opinan? Está leve, está leve. Está fácil, fácil. Perfecto. De hecho, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo precisamente porque yo ya sé, pues ya soy maestro, ¿no? No manches, estaría cabrón que no supiera. Entonces, yo ya sé más o menos cuánto me debe de dar. Ahora, si tú dices, sabes que a mí me confunde usar esto de valores relativos, haz esto, ¿de acuerdo? Incluye estas operaciones. Te van a dar números muy grandes, pero al final el resultado siempre te va a dar esto. De hecho, yo les pido que si tienen tiempo e interés, hagan la operación, pero no dividan entre esto, ¿sí? Déjenlo, multiplique por gravedad, que sería 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hagan las mismas operaciones y en el despeje te tiene que dar el mismo resultado. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o continuamos al siguiente inciso?
¿Nadie? Ok, Bueno, continuamos. ¿Tú sí? ¿No? Sí, Ok. me ¿Qué pasó, escucho. Carlos? Bueno, comparando este resultado con el ejercicio pasado en el cual tiene aire, pero pues es despreciable, ¿por qué, digamos, o sea, qué fenómeno pasa ahí que con aire aún despreciable da mayor altura que con pura agua? Ah, eso. Esa es una excelente pregunta. Ah, estoy pensando que a lo mejor es esta madre. Ay, perdón, se me salió. De que me estoy tomando esto de Herbalife, según es una bebida energetizante. Y pues con mis broncas se supone que yo no puedo estar muy alocado. Entonces a lo mejor por eso no puedo escribir. Ah, mira, nada más, qué interesante. Por eso no tomen Herbalife, muchachos. Es que sí, siento yo que es muy químico, que sí hace mucho. Pero bueno, a ver, entonces aquí explicamos lo que preguntó su compañero, porque si no me pierdo. Entonces, y es que me lo estoy tomando, ya no está mi mano, no está mi puntero, ahí está. Entonces, miren, neta. Bueno, les platico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a dejarlo mejor, eso lo vamos a mejor lo hago en el pizarro. No manches, me deshago ahí. Ok, entonces vamos a, ahorita que su compañero lo preguntó, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi tubería. En este caso voy a dibujar una tubería así toda medio fea. Vamos a dibujar nomás así. Como que tiene 1, 2 curvas. 3 curvas. Y realmente aquí nótese que no nos interesa que la curva sea cuadrada o sea bien curveada. Mientras sea la curva, mientras se tenga la suya, ya la hicimos. Entonces, aquí está nuestro corte de relevancia. Aquí también está nuestro corte de relevancia, ¿no? De hecho, estaba más arriba. Y aquí había otro corte, ¿no? Que es a la altura de este de acá. Entonces, ahí está. Su compañero pregunta, pero espérate, resulta que teníamos fluido hasta acá, mientras que aquí no tenemos, ¿sí? Aquí otra vez tenemos fluido y ya. ¿Qué pasa? Bueno, cada material, por su propio peso, tiene una cierta resistencia. Han oído hablar de que los líquidos son sustancias que no se pueden comprimir, mientras que los gases sí. Cuando nosotros tenemos aquí un cierto peso o una cierta fuerza que al final nos va a arrojar una presión, lo que estamos haciendo es mandar la presión a lo largo de toda la tubería. Aquí tenemos aire y aquí tenemos H2O y aquí también tenemos H2O. Fíjense que cuando está grandote como que no me cuesta trabajo escribir. Entonces, cuando yo estoy transmitiendo esta presión va para acá. Cuando cambia de sustancia, va a haber un cambio de recepción de presión. El fluido, todos los fluidos tienden a resistirse a la compresión. Es decir, no puedo hacerlos más chiquitos. No es como, ay, no tengo nada para oprimir. Ah, sí. Imagínense esto. Aquí tengo un rollito de papel. Pues entonces, es que aparte de todas mis broncas, soy alérgico al polvo. Entonces, imagínense, estoy bien jodido. Entonces, imagínense que aquí está la tubería, ¿de acuerdo? Y entonces llega la presión y lo comienza a compactar, pero es fluido. Por lo tanto, no importa qué tanto lo compacte, se va a mover y va a transmitir la fuerza hacia el otro lado.
¿sí? Cuando llega y es totalmente lleno de fluido, o totalmente, bueno, sí, de fluido, porque resiste la compresión, se transmite toda la presión a lo largo de toda la tubería y ya, y se va. Sin embargo, cuando tenemos aire, la compresión sí se va a permitir, se va a comprimir, porque recuerden que el aire, de hecho, es muy comprensible, ¿sí? Podemos nosotros tener altas presiones también en aire, como en un globo que se va apachurrando. Entonces, cuando llega aquí siendo fluido, se está transmitiendo la presión, llega acá, resulta que el aire empieza a resistir. ¿Por qué? Porque tiene un cambio de fluido, el aire se comprime. Nosotros lo estamos viendo técnicamente en un diagrama perfecto. Lo real es que el aire comienza a comprimirse de tal manera que esta distancia de tubo disminuya. ¿Sí? Disminuya. Ahí está, ahí está. El aire se va a comprimir y cuando se comprime va a tratar de resistir. ¿Qué es esa resistencia? Es este punto de acá, es este choque. Es este choque entre dos fluidos, van a estar chocando acá. ¿Y qué pasa cuando tengo una fuerza apuntando en una dirección y otra fuerza apuntando en otra dirección? ¿Qué pasa, muchachos? Que va a haber una diferencia de fuerzas, ¿de acuerdo? La fuerza más grande va a empujar a la fuerza más pequeña, pero eso significa que la fuerza más pequeña le va a quitar fuerza a la fuerza que gane. Sí, de hecho ustedes lo pueden ver cuando jueguen con sus amigos o con sus hermanos o con sus papás, no sé con quién jueguen. Si tú pones a otra persona y empiezan a empujar, si tú no tuvieras a esa persona y empujas con esa fuerza, te vas. Pero si tienes a otra persona y están empujando a la misma fuerza, se quedan quietos. Y si tú empujas más fuerte que la otra persona, también te vas, pero a una velocidad menor. La fuerza disminuye, más no el área de contacto. Por lo tanto, proporcionalmente, la presión debe de ser menor. Ahora, la presión que se tomó en este lado, que disminuye por la compresión de nuestro aire, de todos modos tiene que transmitirse, porque acuérdense que la presión es hacia todas direcciones, tanto en resistencia como en dirección, en continuidad, de tal manera que aunque se comprima, parte de esa fuerza va a llegar al siguiente tramo de fluido. Y ese tramo de fluido va a volver a ser absorbido, como en el ejemplo, que tenemos dos fragmentos con aire, ¿sí? Y entonces lo absorbe y luego lo pasa al siguiente fragmento, ¿de acuerdo? Y por eso es que vemos que cuando nosotros tenemos este fluido, este aire, requerimos tener una presión o una altura de presión, porque si al final es un valor de presión que es mayor, claro que es mayor, necesita más fuerza para superar estos bloquecitos de aire, ¿sí? Necesita más fuerza para considerarlos, para superarlos y llegar a mover nuestro manómetro diferencial o nuestro tubo de la manera en como lo está proponiendo. Porque recuerden que aquí técnicamente es nuestra sustancia, nuestro mercurio, nada más un fluido de medida. El que está proporcionando la presión, el que está trabajando es lo que está en la tubería y lo que está en nuestro manómetro es constante, bueno, para esa presión. Y la pregunta nos dice, la presión ya está así, la figura ya está así, ¿qué altura requiero si en un dado caso tenemos aire? Pues si tenemos aire, tenemos colchón que absorbe presión, necesitamos más fuerza. Si no tenemos aire, es puro fluido, el fluido transmite directamente para tener esta presión, nada más con una altura menor, con una altura que da una cierta fuerza equivalente a la diferencia de alturas del mercurio. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Quedó bien la explicación o sí me fui muy de lado?
Sí. ¿Y entonces cómo funcionan las compresoras como las catchers de agua? Bueno, esa es otra cosa, eso ya es meramente presión. O sea, lo que pasa es que se supone que para una Karcher tú la conectas a tu sistema que ya tiene una presión. Luego, mucha gente, bueno, hay varios tipos de Karcher, no sé de cuál te refieras, porque hay unos que tienen una bomba, nada más tienen bomba. La bomba lo que hace es a darle aceleración al agua, aprovechando que ya tiene presión. Ya nomás lo acelera y luego lo mete en una tubería más pequeña para a generar mayor velocidad y por eso sale y hasta puede llegar a lastimar el chorro de agua. Hay otras que tienen un pequeño, bueno, que son normalmente las que puede uno comprar en un tianguis, en un mercado, que tienen una pequeña bombita. Ellos lo que hacen es que concentran una cantidad de aire para que aumenta la presión en ese aire, luego toman el fluido, que sería el agua, lo meten, lo mezclan y ya lo que hacen es que se suma la presión del agua con la presión del aire. Entonces, allí es otra cosa, digamos. Aquí eso ya es hidrodinámica. Esto sigue siendo hidroestática. Entonces, ¿cómo ven? ¿Ya? ¿Otra duda? Yo tengo una duda, profe. ¿Te escucho? Bueno, aquí en este ducto, pues usted dice que aquí se comprime el aire. Entonces eso significa que la presión no solo viene de a la izquierda, sino también va de la derecha a la izquierda. No, siempre la presión va a venir de la izquierda. La presión viene del tanque, ¿sí? La presión viene de aquí. Este de aquí va a responder. Eso es lo que está haciendo. Y este de aquí, que es fluido, va a transmitir, nada más. Eso es lo que les digo. Para que yo venza este obstáculo. O sea, y les repito, o sea, imagínense esto. Este es el resultado. Tengo que tener esta presión, ¿sí? Pero si tengo aire que absorbe parte de esa presión, necesito una mayor altura a que si fuera todo agua, ¿sí? No es que ellos estén dando presión. De hecho, ese es el concepto. Si se fijaron, seguimos considerando el aire nada más como un espacio, pero no estamos considerando su peso. El fluido aquí, el agua, sí consideramos su peso, tiene una densidad. Y de hecho, eso vamos a verlo en el siguiente inciso. Vamos a verlo de una vez. El siguiente inciso, que es inciso C, vamos a, ahora sí, vamos a considerar que nuestra agua, digo que nuestro aire, no solo está presente, sino que además tiene densidad. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver aquí. Tenemos una densidad de 1.225 kilogramos sobre metro cúbico. Y de hecho, ustedes pueden darse cuenta de esto, que el agua, al cual vamos a llamar nada más cariñosamente densidad, porque para no estar escribiendo tanto H2O, como ustedes pueden darse cuenta, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? ¿Qué tanta diferencia hay? Aquí, en un metro cúbico, yo solamente tengo 1 kilo, mientras que de agua tiene 1000. Sí, es muchísima la diferencia. Entonces, vamos a ver qué pasa si, como en este caso, consideramos que efectivamente tenemos presión de aire, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer todas las pedacerías, ¿no? Vamos a considerar toda la pedacería, aunque ya no necesitamos toda la pedacería. De hecho, ya la tenemos aquí. Aquí vamos a utilizar esta misma fórmula. ¿Quieren que la repitamos paso por paso o ya nada más la copio? ¿Ustedes qué opinan? Paso por paso. Paso por paso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos paso por paso. Para empezar, ya se la saben, vamos a poner nuestros cortes. De aquí tenemos nuestro corte. Tenemos nuestro corte aquí, tenemos nuestro corte
acá. ¿De acuerdo? Y tenemos otro corte por acá. Podremos decir incluso que tenemos el corte continuando por acá. Ahí están nuestros cortes. Nuevamente vamos a llamar a esto L para ahorrarnos un poquito de escritura, donde este de aquí va a ser L1, este de acá va a ser L2 y este de acá va a ser L3. Y empezamos primero el lado izquierdo, que decimos que es la presión en el punto 2. Y luego empezamos de derecha a izquierda la presión en el punto 1. Luego vemos el primer fragmento, baja, que es mercurio. Entonces, es positivo. Mercurio, que es densidad del Hg por gravedad por pedazo L3. Luego vuelve a bajar, por lo tanto sigue siendo mercurio. Densidad de mercurio por gravedad por longitud en 2. Luego sube, por lo tanto resta. Sube a agua, por lo tanto bajar como densidad por gravedad y subió una altura L2. Luego, sube. Si quieren que consideremos esto, lo hago parte por parte, aún sabiendo que esto se va a eliminar, o ya me voy hasta el siguiente corte. ¿Ustedes qué opinan? Ya hasta el siguiente, por favor. Sí, ya nos vamos al siguiente corte. Sí, ok. Entonces, habíamos llegado aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de hecho, observamos que este corte de acá, está a la misma altura que por lo tanto es el mismo. Pude haberlo hecho de un jalón, pude haber dicho a partir de aquí que era mercurio, pude haber dicho subo hasta el siguiente corte, corte, busco hasta el corte, ¿dónde está el corte? Aquí está el corte. Está arriba, por lo tanto es menos. Estamos en el mismo fluido que es agua, gravedad, ¿y cuánto subió? L2, ¿vieron? Eso es lo que pasaba. Pero bueno, ya, entonces, ya llegamos al corte, vamos al siguiente corte, que es hasta acá. Ahora vámonos, pero al corte de fluido, que es hasta acá. Y entonces, de todos modos, vemos que sube. Por lo tanto, es una resta. Y quedamos que es aire. Por lo tanto, es densidad del aire por la gravedad y subió una altura de L1. Luego, ya estábamos acá. Vamos al siguiente corte, que va a ser aquí en cambio de fluido. El cambio de fluido bajó, por lo tanto, se suma. Pero estábamos dentro del fluido agua, por lo tanto, es densidad por gravedad y bajó una longitud de L1. Luego, ya estamos aquí, volvemos a subir hasta el siguiente corte de fluido, volvemos a encontrarnos con aire, donde, por lo tanto, es un valor negativo. Es densidad del aire por la gravedad. ¿Y cuánto volvió a subir? Subió una longitud de L1. Luego volvemos a bajar hasta acá. O podemos hacerlo en este pedazo ya directo. Y decimos, el siguiente corte o cambio de fluido es aquí. Por lo tanto, subió. Eso quiere decir que es un valor negativo. ¿Qué fluido estamos? En agua. Por lo tanto, es densidad por gravedad. Y ahora sí, ¿cuánto subió? Subió un pedacito que sería H menos L1. Y ya tenemos suficiente. Ahora vamos a ver si hay algún valor que podamos eliminar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí mercurio. Aquí tenemos agua que subió con una altura L2. Aquí tenemos una densidad, subimos aire. Luego aquí es agua en L1. Aquí es aire. Y aquí tenemos agua otra vez. No podemos eliminar nada, solo podemos empezar a agrupar. Nuevamente, ahora sí lo voy a conservar desde el principio, la presión en 2 menos presión en 1, y esto va a ser igual a el valor de mercurio, que es Hg, por la gravedad, por L3, más L2,
Luego, tenemos agua. ¿Quiénes son de agua? Vamos a verlo. Este de aquí es agua, este de aquí es agua, este de aquí es agua. Este de aquí es aire, este de aquí es aire. Entonces, no, por conveniencia voy a poner primero el aire, ¿sí? Para que, pues para que sí, para que sí nada más. Entonces, como tenemos aire, vamos a ver que vamos a tener. Bueno, no era el agua, ¿verdad? Bueno, no importa, es lo mismo. Tenemos aire. Ahora, recuerden que aquí yo normalmente les digo que incluyan los valores positivos. Sin embargo, como en este caso ambos, la de aire aquí y aire acá, son negativos, no importa. Vamos a conservar el signo negativo y vamos a decir que tenemos 2 veces la densidad del aire por la gravedad por la altura L1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Ahora vamos por el agua. Tenemos aquí un agua, aquí tenemos un agua. Aquí sí vamos a utilizar el valor positivo, más densidad del agua por la gravedad por L1 menos L2. ¿Sí? Y ahora tenemos este pedazo que de por sí no podemos trabajar fácil con él, que es menos densidad por gravedad por H menos L1. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Estamos bien o no estamos bien? Pues creo que está bien. Todo está bien. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a dividirlo, como ya se la saben, entre densidad de agua y gravedad para tener números más simples. Tal manera que en el siguiente paso, digo la presión en 2 menos la presión en 1, dividido entre densidad de H2O por gravedad, y así voy a tener que vamos a tener aquí el peso específico de nuestra gravedad. Ok. Bueno, de hecho aquí antes de esto, quiero hacer otro paso para simplificarlo todavía más. ¿Sí? ¿Cuál es ese paso? Si se fijan, aquí tengo un L1, ¿de acuerdo? De tal manera que yo puedo, pues ahora sí que puedo desde este momento juntar todo lo que es agua, que digo que es densidad por gravedad por, bueno, este pedazo que está aquí, de aquí hasta acá, y puedo quedarme con la densidad por la gravedad, que vamos a multiplicar a L1 menos L2. Ahora este es menos por menos, digo menos por más da menos, menos H, menos por menos va a dar más L1. De tal manera que ahora puedo simplificarlo simplemente diciendo que va a ser densidad por gravedad por L1 y L1 quedaron positivos 2 veces L1 menos L2 menos H. ¿Cómo ven? ¿Les causará algún conflicto esto o lo dejamos como estamos? Sí, está mejor, profe. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, me voy para acá. Quedamos entonces que la presión en 2 menos la presión en 1, ahora sí, dividido entre la densidad del agua por la gravedad, va a ser igual a peso específico de nuestro mercurio, que va a ser Hg, por L3 más L2 menos 2 veces recuerden que es aire, ¿de acuerdo? Entonces aquí, no, ¿saben qué? No lo voy a dividir entre la gravedad, no, ¿por qué? Porque el aire está muy chiquito, y si lo divido ahorita, vamos a trabajar con números exageradamente chiquitos, entonces no, nos quedamos con todo. Nada más si acaso divido entre gravedad, sí, lo voy a dividir entre gravedad, eso sí, para quitar la gravedad, entre gravedad.
De hecho, ustedes pueden hacerlo, pueden jugar con ello. ¿Por qué? Porque la parte proporcional siempre va a ser la misma. ¿Sí? Eso no va a haber ningún cambio. Entonces, densidad del mercurio por L3 más L2 menos 2 veces densidad del aire por L1 más, aquí tenemos densidad del agua y quedamos que va a ser por 2 veces L1 menos L2 menos H. Siempre escribo feo y hoy me estoy pasando. Pero bueno, entonces un valor de 0 y por lo tanto digo que 0 va a ser igual a densidad del mercurio. Hola. Ay. Pues yo no se escucha o no está hablando. Murió el internet del profe, bro. Ay, perdón, se me fue la conexión de la compu. ¿Qué le pasó al profe? No lo oigo. ¿Me escuchan ustedes? De lejos. Ay, es. Yo lo escucho bien, profe. Yo también lo escucho bien. Ok, espérenme un segundo, déjenme que se restablezca un poquito la conexión. Sí, ok. Ok. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se perdió la conexión. Bueno, ¿ya me escuchan? Ya, profe. Sí, profe. Bien, Escuchamos. ya. Voy. Tengo que acabar este problema para ver. Ya. Entonces, aquí ya tenemos esta operación, ¿de acuerdo? Ya tenemos todo simplificado de alguna manera. Tenemos menos términos, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí vamos a multiplicar. Bueno, eso creo que fue el pedazo que se perdió. Nos quedamos que eran 13,600 por L3 que van a ser 0.3 más 0.9 menos 2 veces por 1.225 por
que sería L1, que sería 1.5 metros, más 1000, que es la densidad del agua, por 2 veces la longitud 1, que es 1.5, menos 0.9, menos h. ¿Sí? Y entonces ahora sí, ¿cuánto tenemos? ¿Quién me puede dar números? A ver, 13.600 por 1.2. 16.320. 16.320. Ok, menos. ¿Cuánto va a ser de 2 por 1.225 por 1.5? 3.675. 75. Más esta operación de aquí, vamos a hacerla por 2 partes. La primera va a ser, ahora sí que vamos a ocupar todo esto de acá, que va a ser 2 por 1.5 menos 0.9 y va a ser 2.1. 2.1 por 1000 va a ser 2100 y este de acá va a multiplicar también al h, que va a ser menos 1000 h. Y ahora sí, este de aquí es 0. Podemos despejar a h diciendo que va a ser igual a esto, todo esto, que sería 16.320 menos 3.675 más 2100, todo eso entre 1000. ¿Cuánto me dio? ¿No? ¿Nadie? ¿Mande? ¿Cuánto? ¿Están todos bien? Profe, lo estoy haciendo. Que recuerden, aquí, bueno, ya me estoy saltando porque soy sillas de álgebra. A mí me da 18.41. Ok, ya tenemos uno. 18.41. En unidades, metro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos bien o estamos mal? Me salió lo mismo, profe. Ok, tenemos 18.41. Bueno, pues resulta que efectivamente esta es lo que sería nuestro resultado. Y ahora vamos a verlo. Permítanme tantito, ¿qué es esto? Lo borro. Entonces, ahora observen el resultado. Este es el resultado de tener con el aire constante. Y aquí tenemos el resultado de tener el aire es despreciable. Y aquí tenemos el resultado de que nunca tomamos el aire. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué creen que esté pasando? A ver, ¿alguien qué se imagina que está pasando? Si no se lo imaginan, no pasa nada. Ahorita le digo. ¿No podría ser por la densidad del aire, que es menos denso que el agua, supongo? Uh-huh. Bueno, aparte de que efectivamente el aire es menos denso que el agua, estamos viendo que el aire pesa insignificantemente lo que pesa el agua, ¿sí?
Por lo que les decía acá, aquí quiere decir que para tener todo un metro cúbico de aire, apenas tenemos 1.2 kilos, o sea, 1 kilo con 200 gramos, mientras que para agua teníamos 1000, ¿sí? Aquí quedamos de que si es pura agua, como se transmite la presión, requerimos una menor presión para desplazar esta cantidad de altura, nuestro mercurio. Pero aquí lo que nos damos cuenta es que el aire, ya como peso, como factor de peso, porque recuerden que entre más peso tenga, menor altura se necesita para mover esta presión, es prácticamente nada, ¿ven? Es 0.01, ¿sí? Y eso es lo que quería que notaran, ¿sí? Entre más pesado es el fluido, como es en este caso, requiere menor altura. Por eso les decía que esto es engañoso. Entre más pesado, más denso, o el fluido sea más pesado, necesita menos altura para generar una presión, porque esta presión nunca varió. Aquí donde teníamos nuestros colchones de aire que le quitaban presión, para llegar entonces a la misma diferencial necesito una altura mayor, necesito más fluido, más peso de fluido, ¿sí? Pero aquí cuando decimos, ok, el aire es colchón y además tiene peso, me dice, este peso se le puede agregar a la cantidad de material. Entonces, para que yo obtenga este desplazamiento, esta altura de presión, dice, pues, ¿sabes qué? Prácticamente necesito la misma altura porque el aire es tan pequeño, tan insignificante, que a veces nos conviene considerarlo cero. Eso es lo que nos dice este problema. Esto era el meollo de todo el asunto. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Qué opinan? Pues que está chido. Está chido. O sea, sí, está bien, está bonito. Pero sí le están entendiendo, no le están entendiendo. ¿Puede repetir la última parte, profe, por favor? Ok. Bueno, miren, la que les repetía la última parte. Yo me voy a quedar con esto. Esto es lo constante en este momento. Es la presión que quiero lograr. Esta presión se mide por la diferencia de altura del mercurio, porque al final el mercurio es el más pesado de todos. Entonces, para poder desplazar ese peso, o sea, imagínense un tipo gordo. ¿Cómo lo desplazas si tú eres flaco, si tú eres chaparrito? Echando un chingo de fuerza, a lo mejor. O puedes llamar otras personas que también sean flaquitos y chaparritos como tú. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que necesitas mayor cantidad de seres como tú para mover a un gordo. Entonces, en este caso, tengo un fluido pesado, que es mercurio. Y yo lo quiero desplazar, para eso necesito una cierta cantidad de materia para que lo desplace, para que lo empuje. En el primer inciso teníamos una mezcla entre agua y aire, donde el aire funciona como un colchón, porque el aire sí se puede comprimir. Entonces absorbe parte de esa energía. Se hace cuenta que yo quiero empujar al gordo y llamo a varios Carlos, pero resulta que algunos de ellos en sus manos traen colchones. Entonces, pues resulta que esos colchones nos van a dificultar moverlo, tanto así que debo de llamar una cantidad mayor de Carlos. Debo de llamar 18.42. Ahora, si no existieran estos con colchones, si fuéramos así todos normales, necesitamos solamente 15.42 para mover ese mismo gordo. Términos de presiones. Para generar esta diferencia de altura, solo necesito una cantidad de agua que es menor, ya que no hay nada que lo interrumpa, no hay nada que absorba su presión, ¿sí? No hay nada que le estorbe. Necesito menor cantidad de agua para mover esta cantidad de mercurio. Y en el tercero y último, resulta que ahora el aire sí vale y tiene peso, tiene una cantidad de materia por volumen.
Entonces, digo, ¿sabes qué? Él también está ejerciendo su peso para generar suficiente presión para mover nuestro mercurio. Pero ¿cuánto peso está generando? Prácticamente nada. Es tan pequeñito que está generando 3.67 de carga. Mientras que el agua por sí misma está generando una cantidad de 16.320, más otro pedazo de 2.100. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hablando de materia. ¿Cuánta materia debo de utilizar para poder hacer este desplazamiento? Recuerden que como quedamos que la presión, lo más importante era la altura, no me importa el material que esté hacia el fondo, hacia adentro. Lo único que me importa es la material que esté arriba, que esté presionando hacia abajo. ¿Cómo ven? ¿Poquito mejor, poquito mejor? Digo, ¿poquito peor o poquito mejor? Ya está más mejor. Más mejor. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Porque de hecho ya debemos de ir al siguiente tema. Creo que no. Ok, perfecto. Entonces vamos al siguiente tema. Ay, espérenme tantito. Ya prendí mi camita. Y voy a prender mi lamparita. Ah, no manches, ya se me bajó el azúcar de esta cosa. Oye, ahora ya me estoy mareando. No tomen Herbalife, muchachos. Ay, güey. Dato curioso, y no es por ofrecer, pero yo vendo una marca que se llama Shelonabel. Ahí ya sabes, entre los conocidos, los vecinos, la tía que quiera adelgazar. Y entonces, yo lo vendo porque descubrí, yo sí investigo mucho, es parte de mis malas, ¿cómo se dice? De mis malos hábitos. Tengo el mal hábito de investigar o preguntar un chingo. Y entonces descubrí que efectivamente el Herbalife tiene mucha cantidad de energía porque tiene lo que se llaman sales y azúcares refinados, es decir, químicos. Por lo tanto, mucha gente que dice, yo me voy al Herbalife y me tomo mi malteada energética. Sí, porque eso es una carga de energía, pero es energía, es energía química, es energía sintética. Mientras que otros productos, como ese que yo compré, que yo vendo, ese todavía tiene una cantidad de sustancias procesadas, obviamente, pero son más puras. Además, es como comparar el azúcar morena con el azúcar glass. O sea, el azúcar morena también te sube el azúcar, la glucosa, pero de alguna manera todavía tiene un proceso más natural que el azúcar glass, que ya es puro químico, ¿sí? Que es una cantidad de química impresionante. Entonces, pues, ya me acordé por qué de hecho no consumo Herbalife, porque sí te altera mucho. Bueno, sobre todo a personas que son muy sensibles y nobles y buena gente como yo. Ay, sí, ni yo me la creí. Ok, no, más bien lo decía porque no estoy acostumbrado. Hay algunos de ustedes consumen Herbalife, está chido, pero traten también de buscar otras opciones porque sí, a la larga sí les puede dañar los riñones, el hígado y parte del intestino. Entonces, bueno, nomás fue como comentario, ¿no? Por ahorita la locura que me acaba de pasar. Pero bueno, entonces ahora sí, vamos con el siguiente tema. Este es un tema que está ligeramente más fácil porque ustedes ya se la saben, ya lo dominan porque vamos a hablar exclusivamente de mecánica, ¿sí? De fundamentos de mecánica, solamente aplicado un poquito a fluidos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita?
vamos a hablar de cargas dadas a una, vamos a hablar de cargas dadas a una, ¿cómo vamos a decirlo? Permítanme un segundo, déjenme ver qué hice aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí. Qué bueno. Ok. Vamos a hablar a cargas que están dadas por nuestros fluidos. Seguimos hablando del tema de la hidroestática. De tal manera que nosotros ahora ya vamos a trabajar con lo que serían contenedores. ¿De acuerdo? Contenedores. Y entonces, ¿qué pasa con un contenedor? A ver, entonces quedamos de acuerdo en que un fluido, el cual va a estar aquí, el fluido tiene un comportamiento de presión. ¿Por qué? Porque tiene masa, y si tiene masa tiene peso, y si tiene peso tiene fuerza. Es decir, está aplicando una cierta fuerza hacia todas nuestras direcciones, incluyendo arriba. Y por supuesto, a nuestro lado vertical hacia abajo. Ahora, esta fuerza no puede ser medida o no nos conviene que la midamos simplemente como una fuerza. ¿Por qué? Porque al ser un estado de fluido, ¿dónde ubicamos esa fuerza? Está, recuerden, lleno de partículas y pues no nos conviene agarrar y poner partícula por partícula y determinar si esa partícula qué cantidad de fuerzas tiene en equilibrio. Lo que vamos a hacer es generalizar y decimos que nuestra fuerza va a estar dada en una presión, donde quedamos que la presión es igual a una fuerza aplicada sobre un área. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas áreas en donde nosotros vamos a aplicar nuestra presión? Pues son las áreas dadas por las paredes. ¿Mande? Perdón que lo interrumpa, pero es que está desactivado el chat. Y creo que tienen dudas mis compañeros. Está desactivado el chat. Ah, es cierto, pero yo no lo desactivé. ¿Cómo se activa o se desactiva? Ya lo hackearon. Ah, nomás, qué gachos. A ver, me salgo y me vuelvo a meter. No, bueno, fue de que se me fue el internet. A ver. Ya está. Ya lo activaron. ¿Ah, quién lo activó? Oigan, sí, alguien ya hackeó esta madre. La vez pasada también me pasó algo raro. Entonces, si alguien ya tomó el control del Meet, no estoy molesto. Solamente quisiera preguntar qué es lo que hizo, porque yo no he logrado hacerlo eso con mis diplomados. No, y aparte, pues también este contenedor. Ah, contenedor. Ahí está, contenedor. Entonces, pues para que no se manchen, ¿de acuerdo? O sea, está bien, a lo mejor que de pronto hagan la broma, pero también no se manchen porque, pues a mí me pagan por estar aquí, pero si alguien por alguna razón sí lo hackea, que ha llegado a suceder, pues no se manche con sus compañeros. A mí me siguen pagando, o sea, yo esté o no esté, me pagan, yo cobro igual, pero sus compañeros pues van a perder tiempo y eso sí ya es algo muy, eso sí ya es algo muy manchado. Pero bueno, entonces digamos que no pasó nada. Yo creo que fue un error más bien, ¿sí? Fue un error. Entonces vamos a continuar. Al primero que entra, chinga, un poco así. Le dan control al primero que entra. Bueno, entonces al rato hago mis planes. Bueno, ya, entonces... Profe, pero no es en todas las sesiones. No es en todas las sesiones en las que te dan el control siendo el primero que entras. Yo creo que es una configuración de aquel que ¿cómo se llama? Que crea la sala. Tiene que configurarla desde que la crea. Ok. Bueno, entonces, pues yo la creé. Porque no sé si sea error del mío o no, porque ya van como 2 o 3 clases en el que pues en algunas sí me meto antes y no por el control de administrador ni nada, sino porque simplemente nada más no te aparece ya. Yo creo que es de quien la crea el control. Es una configuración. Bueno, es que también tiene que ver mucho con la seguridad. Como yo creé la sala y la dejé allí abierta para que se conecten en cualquier momento, pues a lo mejor tiene algo que ver.
Yo de hecho, pues yo les digo, yo considero Soy yo, se trabó. Se fue. Ya se trabó. Se trabó, ¿verdad? Chale, F. Sí, ya no se escucha. Sí, ya se fue el pinche internet. Ok, y les digo, entonces, nos dicen que nos metamos antes a lo que sería que nos metamos ya volvió. Ya jaló, ya jaló. Que nos metamos antes para dar de alta la sala, o sea, que demos una por día, pero yo considero que no es necesario. Es mañana, profe. ¿Es mañana? Va. Bueno, ya, continuemos porque, pues, como les digo, no hay problema, ¿eh? Nomás es seamos responsables. Entonces, les decía, la presión es igual a una fuerza sobre el área. ¿Pero qué áreas? Quedamos que son las áreas de nuestro contenedor. Las áreas como esta de aquí, que son las paredes. Y, por supuesto, la base, ¿de acuerdo? La base de nuestro contenedor. Ahora, esto fácil, vamos a verlo en un gráfico. ¿De acuerdo? No tengo ese pinche gráfico. Ok. ¿Cómo va a trabajar eso? Bueno, pues lo vamos a tener de la siguiente manera. Cada vez que yo tenga un contenedor, como lo vieron ustedes, vamos a tener una cierta cantidad de fluido, ¿sí? El cual va a estar determinado por una cierta altura. Y entonces la presión que va a estar recibiendo va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y aquí empieza a venir el juego, ¿de acuerdo? La presión va a estar dada en función de qué tanto tenga de altura, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora ya voy a borrar este de aquí, ¿lo puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo empieza esto? Imagínense que por alguna razón tengo un contenedor medio extraño, el cual este contenedor tiene escaleras, ¿sí? De tal manera que aquí tenemos una altura hasta la altura de nuestro fluido. Y aquí tenemos una altura que vamos a llamar altura H. De aquí a acá tenemos una altura que va a ser A. De aquí a acá vamos a tener una altura que se va a llamar B. Y de aquí a acá vamos a tener una altura que se va a llamar C. ¿Sí? El fluido, por supuesto, es el mismo. Siempre va a ser el mismo fluido porque está en contacto. Y por lo tanto tiene una misma densidad. Pero eso significa que a distintos puntos, por ejemplo, va a tener cada quien su propia presión, siendo que en esta área vamos a tener una presión dada por la densidad, por la gravedad, por la altura H. Mientras que en esta presión de acá vamos a tener una densidad por la gravedad por H menos A. De este lado va a ser presión, va a ser igual a densidad por gravedad por H menos B y así también con C. ¿Sí? Cada altura, aún siendo parte del mismo fluido, va a depender cada parte, cada escalón va a depender de su propia altura, aún estando en el mismo fluido. ¿De acuerdo? Y entonces tú me dirás, bueno, pero entonces, ¿dónde quedó la medida de la presión? La presión viene con respecto, la medida del área. El área viene con respecto a la presión. ¿De acuerdo? Porque recuerden que lo que les dije es más importante para la presión la altura que el área o las fuerzas internas. Conociendo tú qué altura tenemos, podemos calcular la altura en ese cuerpo.
Y eso quiere decir que, por ejemplo, la altura en este punto que está aquí arriba va a ser igual a lo largo de toda esa altura, siendo que esta es mucho menor que la altura que va a estar dando en cualquier punto de este escalón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque comparte la altura. Este punto de aquí comparte la altura con este otro punto de acá. ¿Sí? Y si esto es cierto, entonces nosotros podemos determinar que si lo que dependemos es de la altura y que la altura nos va a determinar la cantidad de material, entonces podríamos hacer mezclas de fluidos mientras que estas mezclas tengan definidas sus tipos de altura. Vamos a verlo de esta manera. Si yo tengo aquí mi contenedor y resulta que en la parte de abajo tengo un fluido con una densidad, que vamos a decir densidad A, y en la parte tengo otro fluido, en la parte de arriba, tengo otro fluido con una densidad B, donde cada uno tiene su propia altura. Aquí, por ejemplo, tenemos una altura de A, y aquí tenemos, no, mejor aquí, una altura de H1, y aquí tenemos una altura de H2, podemos decir que la presión para el fluido de arriba va a ser presión, va a ser igual a densidad de B por gravedad por H2, mientras que para el fluido A va a ser presión, va a ser igual a densidad de B por gravedad por H2. Y por lo tanto podemos decir que si queremos obtener la presión total en la parte de abajo de mi contenedor, voy a tener, va a ser la presión total, va a ser igual a la suma de presión en A más la presión en B, que va a ser igual a la densidad de B, la densidad de A por la gravedad por la altura 1 más la densidad de B por la gravedad por la altura 2. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que nosotros podemos trabajar la presión de la misma manera en que trabajamos fuerzas. ¿Cómo ven? ¿Está complicado o no está complicado? ¿O ustedes qué opinan? ¿O ya se fueron? ¿Ya no me oyen? Aquí seguimos, profesor. No, profe, Sí, aquí estamos. Y todo está bien. Ok. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. ¿Sí? Vayan checando las páginas que les fui dejando, ¿de acuerdo? Porque para la próxima clase ya vamos a empezar a utilizar la hidrostática como un sistema de cargas. ¿Sí? Es decir, sé que se oye un poquito confuso cómo saltamos de uno al otro, pero van a notar que es básicamente lo mismo, sumar y restar. La única diferencia es que al principio nosotros nos basábamos en que había una presión de equilibrio, que era la del manómetro. Ahora ya no. Ahora nos vamos a interesar en contenedores y lo que está haciendo esta presión a las respectivas paredes. Y para conocer qué está haciendo a cada pared, debemos de calcular la fuerza. Y la calculamos con la fórmula que ya conocen ustedes, que es presión va a ser igual a fuerza sobre área. ¿De acuerdo? No está nada complicado. Yo creo que podemos hacerlo más rápido que este tema de la hidrostática con manómetros y cargas hidrostáticas. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo bien entonces? Espere, profe, estoy viendo el diagrama. Ok. Profe, tengo una duda. ¿Te escucho? En este ejemplo que nos puso, estamos considerando todos como si fueran cilindros. ¿Importa algo la geometría del espacio? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué es una excelente pregunta? ¿Puedo borrar esta gráfica? ¿Puedo borrar sí. esta? Bueno, profe, ¿ya? ¿No? Bueno, borra esta. Borro esta de acá. ¿Cómo puedo yo hacer un cilindro? No sé si recuerden ustedes en la primaria, muchas veces les dejaban que hicieran ustedes a manera de maqueta
figuras, prismas regulares, ¿de acuerdo? Y uno de esos prismas era precisamente el cilindro, donde ustedes dibujaban el cilindro o ustedes obtenían un cilindro a partir de una pieza de cartón, la cual era un rollito, un círculo y un círculo, un cuadrado y luego otro círculo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo abro mi tambo, mi contenedor circular, mi contenedor cilíndrico, vemos que tiene tapa, base y paredes. La pared es un rectángulo. Yo lo veo desde forma cilíndrica porque estoy viendo todavía desde un concepto volumétrico, pero lo cierto es que es un rectángulo y por lo tanto su área ha de ser considerada como un rectángulo. Mientras que para la base y la tapita es un círculo, por lo tanto el área es considerada como un círculo. No podemos verlo directamente porque seguimos pensando en las figuras de 3 dimensiones, ¿sí? Pero aquí debemos de empezar a considerar que nuestra presión, que está, como les decía, golpeando para todos lados, significa que también está golpeando todas las paredes de nuestro contenedor, mientras que el contenedor se está comportando, está resistiendo como si fuera un área plana, ¿de acuerdo? Se están deformando los unos a los otros. Pero no te preocupes, de hecho vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, hasta allí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, o sea, básicamente vamos a dividirlo así para, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, vamos a estar seccionando y como lo que nos decía de que podemos aislar una partícula y si esa partícula se comporta de una forma se va a comportar en todo el cuerpo, entonces vamos a verlo en diferentes alturas para ver cómo está afectando o cómo está golpeando. Más que nada vamos a considerar el cuerpo, el fluido como un entero, ¿sí? Es decir, el fluido acá tiene una presión, el fluido acá tiene una presión. No me va a interesar la partícula como tal, simplemente la altura, esta línea de partículas. La presión a lo largo de esta línea va a ser igual, a lo largo de esta línea es igual, a lo largo de esta línea es igual, en el fondo es igual, ¿sí? Y de hecho aquí también se ve, tenemos 2 fluidos que le estoy proponiendo. Entonces sería muy desgastante estar considerando partícula por partícula y luego considerar la fuerza que ejerce el fluido de abajo hacia arriba y la fuerza que ejerce el fluido de arriba hacia abajo. Simplemente lo vamos a tomar como una presión general, como una carga. Y esa carga la podemos sumar a la otra carga y así obtener presiones totales. Por eso lo pongo como una suma. ¿Sí? ¿Te escucho? Esa ecuación que acaba de señalar de la presión, ¿qué significa el subíndice? ¿O qué letra es el subíndice? Presión total va a ser igual a la presión del fluido A más la presión del fluido B, donde el fluido A es la densidad de A por la gravedad de A por la altura 1, más la presión en B, que va a ser densidad de B por la gravedad por la altura en 2. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Sí, bueno, es que me perdí un poco, pero en el primer diagrama, entonces también son fluidos diferentes. No, es un solo fluido. Solamente que estoy ejemplificando que depende de la altura. Siendo un mismo fluido en un mismo contenedor y estando en el mismo contacto, a diferentes alturas va a tener distintas presiones. De hecho, ustedes lo han probado. No sé quién le guste ir a la playa o le guste ir a nadar. Si lo han hecho y se han ido al mar y se meten y empiezan a bucear un poquito, se van a sentir un poquito más presionados, un poquito más aplastados, a que si simplemente están chapoteando en lo que sería la playa, ¿sí? Siendo el mismo fluido, siendo la misma densidad, entre más profundo vayas, la presión va a ser mayor, ¿de acuerdo? Y de hecho, de eso depende porque necesitan construcciones de submarinos para soportar altas presiones. Y tomando en cuenta eso, ya nomás, por último, sí sabían como dato curioso que cuando se hundió el Titanic,
el Titanic se hundió, nomás esto, dice que fue una profundidad muchísima, solamente está alrededor de 1 kilómetro, según yo es alrededor de 1 kilómetro, metros más, metros menos. Técnicamente no es mucho, pero 1 kilómetro es como si te pusieran, cada metro que tienes encima de agua es 1000 kilos. Ahora multiplica 1000 por 1000, ya son, ¿cuánto es? Sería 1 millón de kilos. Imagínate que te pusieran encima 1 millón de kilos de cualquier material. Te aplasta, te deshace. Entonces, entre más profundo sea, hay más presión, hay más cantidad de materia encima de ti. Entre menor sea la altura, o mejor dicho, entre menor sea la profundidad, entre más cerca estés de la superficie, estás cargando menor cantidad de material y por lo tanto estás expuesto a menor presión. ¿Ya? ¿Un poquito más claro? ¿O menos? Sí, gracias. Okay. Bueno, entonces hasta allí le dejamos. ¿Alguien tiene una última duda, algún comentario, algo que quiera decir? ¿No? Bueno, pues, entonces, bueno, Alberto, digo Carlos. Sobre, quería decir que todo bien, que todo está chido. Bueno. Entonces, si ya no hay nada, ya se pueden retirar. Nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, Luego, profe. profe.